Bienvenido al capítulo 4. Reglas para interpretar un diagrama lineal de un circuito de control. En la interpretación de los diagramas lineales de los circuitos de control debe tenerse en cuenta la siguiente regla. A. La lectura del diagrama esquemático debe hacerse siempre de forma similar a la lectura de un libro, es decir, se debe leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tanto en el sistema americano como en el sistema europeo. B. Los símbolos usados siempre se presentan en forma desenergizada. E. Los contactos son identificados con el mismo número o letra con que se identifica la bobina que lo gobierna sin importar en qué posición del diagrama se encuentren. D. Cuando una bobina es energizada, todos los contactos gobernados por ella cambian de posición. Es decir, los normalmente abierto cierran y los normalmente cerrado abren. E. El dispositivo usado para provocar la parada, botonera de paro, se representa normalmente cerrada y la botonera de arranque se representa normalmente abierta. Circuitos elementales utilizados en los sistemas de control de motores. Los circuitos a ser discutidos representan solamente los diagramas esquemáticos de los circuitos de control, no representan el diagrama de alambrado, ni el circuito de fuerzas correspondiente. Circuito de control de dos alambres. También conocido como sistema de liberación por falla de voltaje o bajo voltaje. Esto quiere decir que el sistema se desenergiza cuando ocurre una falla de voltaje, pero tan pronto se restablece dicho voltaje el sistema se energiza automáticamente si el dispositivo de control, flotador, interruptor de presión, etc., se encuentra en la posición cerrada. Se llama control de dos alambres porque son dos los conductores que conectan el dispositivo piloto de control al arrancador. La principal desventaja de este circuito es que puede constituir un riesgo contra la seguridad personal y los equipos si se está dando mantenimiento en el momento en que se restablece el voltaje, pero tiene la ventaja de que este sistema se utiliza cuando es necesario un control automático. La figura número 9 muestra este circuito. Bien, estamos en la figura número 9. Este es un circuito de dos alambres, donde el primer alambre va a un interruptor, ya sea de flota o de presión o un termostato, y el segundo alambre va al otro extremo del interruptor en serie con la bobina A1 de la bobina. Del otro extremo de la bobina encontramos un sistema de protección que viene a L2. En este circuito de dos alambres, ante un fallo de voltaje, no es necesaria la presencia de un operador para restablecer el servicio. Una vez se restablece el voltaje, los contactos del interruptor están cerrados y da paso a restablecer el servicio automáticamente. Por eso, que dice que le ofrece un peligro, en cierto modo le ofrece un peligro al operador si en este momento está dando un mantenimiento, ¿verdad? O está haciendo un trabajo y no se percata de que el interruptor está accionado. Cuando se restablece el voltaje, pues la bobina se energiza de inmediato. Circuito de control de tres alambres. Este es un circuito básico que recibe este nombre debido a que son tres los conductores necesarios para conectar una botonera a arranque paro al arrancador magnético. Según lo antes expuesto, para formar este circuito es necesario una botonera, arranque paro, de contactos momentáneos normalmente cerrado y normalmente abierto. A este circuito también se le llama sistema de protección por bajo voltaje o falla de voltaje, ya que previene arranque inesperado del motor que podrían causar daños al operador o al equipo cuando se restablece el voltaje después de haber fallado. Por lo tanto, para volver a arrancar el equipo el operador tiene que volver a pulsar el botón de arranque de la botonera. La figura número 10 muestra el circuito de control de tres alambres. Bien, aquí estamos en la figura número 10. ¿Qué nos dice este circuito? Circuito de tres alambres. Este circuito está formado por tres alambres. El primer alambre, el número 1, viene a la botonera de paro y al otro extremo de la botonera sigue en serie con la primera entrada de la botonera de arranque, el alambre número 2. En el otro extremo de la botonera de arranque se encuentra en serie con la bobina
con A1 de la bobina el alambre número 3. Y el otro extremo de la bobina está con el sistema de protección en L2. Comenzamos por L1 y vamos a L2. Aquí está en el alambre número 2, viene y conectamos en la primera bornera del contacto auxiliar de retención del contactor, que está señalizado por la letra M. Y del otro extremo va conectado a el alambre 3. Una vez que ponemos en marcha el circuito, el contacto de retención mantiene el circuito cerrado. Pero si ocurre una falla aquí en el sistema de protección, el circuito sale de funcionamiento. Por lo que el operador deberá restablecer el servicio, corregir la falla y restablecer el servicio accionando la botonera de arranque. Esta es la figura número 10, el circuito de 3 alambres. Otros circuitos elementales de control. Control de 2 alambres con interruptor selector de 3 posiciones. Con contactos permanente. Esta es una variante del control de 2 alambres antes descritos. Un interruptor selector manual abierto automático es usado cuando es necesario operar el arrancador manual o automáticamente. La bobina del arrancador es energizada manualmente cuando el interruptor selector se coloca en la posición HAN y se energiza automáticamente con la ayuda de un dispositivo piloto cuando el interruptor se coloca en la posición de auto. En la posición OFF, el circuito de la bobina se mantendrá todo el tiempo abierto, y por tanto la bobina no se energizará. La figura número 11 muestra el circuito. En la figura 11 nos encontramos con una botonera de 3 posiciones: manual, apagado y automático. Si podemos observar acá, el alambre número 1 viene a un contacto que puede ser de un interruptor por flota, o un interruptor de presión, o una fotocelda, o puede ser también un reloj inteligente, etc. El alambre 1 viene a una de la entrada del piloto automático, y al otro extremo tenemos al alambre número 2 y al otro extremo el sistema de protección, que viene gobernado por L2. En esta posición aquí, este selector, este selector es el que nos va a permitir, o le va a permitir al operador, seleccionar manual, seleccionar off o seleccionar automático. Si seleccionamos en la posición manual, el circuito quedará permanentemente energizado hasta que el operador determine cuándo va a desenergizar el circuito. Cuando colocamos en la posición automático, va a depender cuándo el interruptor automático va a sacar el circuito, va a desenergizar el circuito. En la posición off, el circuito queda permanentemente desenergizado hasta que el operador determine cuándo quiere ponerlo en funcionamiento, ya sea manual o sea automático. Control de 3 alambres con luz piloto encendida cuando el motor está funcionando. Una luz piloto se conecta en paralelo con la bobina para indicar cuando el arrancador está energizado y al mismo tiempo muestra que el motor está funcionando. La figura número 12 muestra el circuito. Control de 3 alambres con luz piloto para indicar cuando el motor está apagado. Esta luz piloto se conecta en serie con un contacto auxiliar normalmente cerrado del arrancador. Cuando el arrancador esté desenergizado, la luz piloto está encendida, y cuando el arrancador se energiza, el contacto auxiliar se abre y apaga a la luz piloto. La figura número 13 muestra este circuito. Control de 3 alambres con posibilidad de chequear las condiciones de la luz piloto.
A veces la luz piloto está apagada y el operador tiene la duda de si es el motor que está parado o si es el bombillo de la luz piloto el que está quemado. El circuito descrito más abajo permite inmediatamente probar si es en el bombillo en donde está el problema, pulsando un botón y cerrando de la luz piloto. La figura número 14 muestra este circuito. En el capítulo 5, conoceremos el control de 3 alambres alimentados en el secundario de un transformador de control.